Y dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto y en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora bien, y claro que entendemos que los capítulos realmente están conectados unos con otros, pero tenemos las divisiones de los capítulos enumerados para que prácticamente podamos localizarnos dónde vamos a leer. Pero este texto que acabamos de leer está conectado con la parte del capítulo 2. Y vean ustedes leyendo del versículo 14 al 17, y luego entramos en el 3, versículo 1 directamente. Diríamos así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y aquí lo primero que vemos en el versículo 1 es que Pablo les viene diciendo
que la palabra de Dios ha sido falsificada entre muchas personas. Dice el versículo 17, la palabra de Dios, sino que con sinceridad, o sea, a diferencia de como otros la han falsificado, la han torcido, le han impuesto otras interpretaciones u otras creencias. He allí la necesidad que ellos tenían de que los hermanos que venían de diferentes lugares trajeran cierta carta de referencia, porque no se sabía quién iba a traer una falsa doctrina delante de ellos. Entonces Pablo, él está al tanto de la necesidad que había de cartas de referencia. Pero Pablo les está diciendo, pero ustedes ya me conocen, yo soy de la familia, él es quien plantó esta iglesia. Y el versículo que acabamos de leer, en otra versión, este mismo versículo diría de la siguiente manera. Cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Entonces ahí trae la pregunta, porque entre ellos había la duda de si él ya necesitaba cartas para él ser aprobado en enseñarles a ellos. Entonces él prácticamente les dice a ellos, es como si vamos a comenzar de nuevo, como si yo soy nuevo para con ustedes, como si ustedes no me conocen. Y él les dice, necesitamos carta de recomendación para enseñárselas a ustedes y que yo pueda ministrarlos a ustedes, o necesitaría yo cartas de ustedes para ministrar en otros lados. ¿Por qué era la necesidad de las cartas? Por el versículo 17 que ya hemos leído, por la falsa interpretación que había en aquellos días. Y hoy día prácticamente la carta de recomendación que diríamos oficialmente se puede usar es un certificado de ordenación que comúnmente se les da a los pastores o hermanos que van de un lugar a otro predicando la palabra de Dios, y ellos de alguna forma son reconocidos como portadores de la palabra de Dios en su casa, hogar de donde ellos salen. Vean ustedes algunos ejemplos cómo había necesidad de cartas. Y Pablo va a ir desarrollando para decirnos que nosotros somos cartas abiertas. ¿Cómo nosotros? Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser, el cambio y la transformación que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Pero sí, ellos necesitaban cartas. Y vean ustedes en Romanos 16, 1 al 2, Romanos 16, 1 al 2, Pablo hace referencia de cuando él algunas veces le dio carta a algunas personas para que ellos fueran aceptados en otros lugares donde él los enviaba con una encomienda. Y en este caso se le da a una hermana que se llama Febe. En Romanos 16, del 1 al 2 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Ahí está la carta de recomendación que él está haciendo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y luego, ¿cuál es la recomendación? Además de recomendarla, él les dice a ellos que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, ¿qué les está diciendo? Aquí está la hermana Febe, ella aporta una carta de recomendación personal de Pablo y les dice, no la cuestionen, no le pregunten, no la interroguen, no la investiguen. Ella lleva mi respaldo, ella lleva mi recomendación, más bien recíbanla, ayúdenle y denle lo que ella necesita para que ella entonces pueda servir, así como ella ha ayudado en otros lugares y a mí mismo también me ha ayudado. Entonces sí, era necesario tener las cartas. Hoy día nosotros somos esa carta, pero vean ustedes otro ejemplo en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, ahí encontramos nuevamente
otra carta de referencia, Primera de Corintios 16, del 2 al 3. Y en este punto ustedes recordarán que ellos están recaudando una ofrenda para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Y él les dice a los hermanos de Corintios, ustedes indíquenme o denme referencia de qué hermanos quieren ustedes enviar a llevar esta ofrenda. En este caso la carta no viene de él, la carta viene de la iglesia para que él tenga la verificación, la certificación y el permiso de enviar el dinero, esta ofrenda, a la iglesia de Jerusalén. Y les dice él en el versículo 3, y cuando hayan llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y luego les dice en el versículo 3, más bien leímos el 3, ¿no? Entonces él les dice, ustedes díganme qué hermanos quieren usar para enviar el dinero a la carta que a la ciudad de Jerusalén, donde ellos iban a enviar la ofrenda. Entonces había la necesidad de una carta, de una referencia. Ahora nosotros somos nuestra misma referencia. Vean ustedes, volviendo a 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 18. Esa carta de referencia es una vida cambiada, es una vida transformada. La carta en sí es solamente un vehículo que sirve para representar a una persona. Pero la carta en sí no transforma a la persona. Les sirve de cierta ayuda. Pero ¿qué es lo que debemos de esperar en esa persona que se recomienda? Que esa persona tenga una vida transformada. Y dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, se espera que en nosotros haya una transformación. Sí, una transformación en nuestro carácter, en nuestra manera de tratar a las personas. No podemos pensar que una persona que está conectada con la palabra de Dios, está conectada con el Espíritu de Dios, no asimila el carácter del Señor Jesús, no asimila el carácter de amor de Dios. Esa persona necesita haber asimilado y permitir que su vida sea transformada y cambiada para entonces exponer su vida como un vaso para servir a otras personas. No es aceptable que la persona sea arrogante, la persona sea codiciosa, la persona sea malagradecida, la persona castigue a las personas con sus palabras, usando su posición para castigar a las personas. Entonces Pablo nos habla acerca de que nosotros somos esa carta que ya hemos sido transformados por el Espíritu del Señor. Ahora Pablo les dice a ellos en el versículo 2, mis cartas, las cartas de Pablo y de otros hermanos, dice, son ustedes. Al él haberles predicado la palabra de Dios, ha habido vidas transformadas. Y ellos son la evidencia de la carta, de las cartas de referencia de Pablo. Y ellos han recibido en sus corazones. Él ha escribido en los corazones de ellos la palabra de Dios. Cuando la estamos leyendo, la estamos exponiendo, alguien está escribiendo en nosotros mismos. Pero a la vez nosotros, al ponerla en práctica, no solamente a ser consumidores de la palabra, necesitamos ser asimiladores de la palabra. ¿Qué es un consumidor? Un consumidor solamente come y desecha, come y desecha, come y desecha. ¿Quién es un asimilador de la palabra? Un asimilador que hace hacer propio un hecho.
una situación, un conocimiento, incorporar para la forma de pensar y hablar. O sea, lo que leemos, lo asimilamos y lo incorporamos a nosotros mismos, y eso cambia nuestra manera de pensar y de hablar. ¿Qué es incorporar? Ser parte de un organismo. La palabra de Dios llega a incorporarse dentro de nosotros, en nuestro organismo, en nuestros tejidos, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dice, es cierta sustancia que especialmente es necesaria para el desarrollo y la conservación de una persona. Cuando asimilamos, incorporamos la sustancia de la palabra de Dios que es necesaria para desarrollarnos y para conservarnos, para madurarnos. No es simplemente leer la palabra de Dios. Y podríamos, cuando leemos tanto la palabra de Dios, correr en el peligro de no asimilarla en nuestros corazones. De la misma manera, cuando adoramos a Dios, cantamos a Dios, hermanos, después de tantos años de estar haciendo lo mismo, la adoración y la alabanza puede convertirse en simplemente un hecho. Algo que es una rutina, es una ceremonia, es un rito, solamente por hacerlo y por hacerlo y por hacerlo. La palabra culto tiene dos significados. Uno de ellos es hacer algo ceremonialmente. El otro significado es traer un servicio de adoración a Dios. Yo prefiero más el significado de traer un servicio de adoración a Dios que hacer algo ceremonialmente. Cuando se hacen las costumbres en las diferentes religiones, es una ceremonia nada más. No se está asimilando, no se está incorporando lo que se está haciendo, lo que se está leyendo o lo que se está cantando, y en la forma de adorar a Dios. Se vuelve una rutina. Cierto tiempo para cada cosa, 20 minutos. Peligro con que nos pasemos de los 20 minutos de la adoración. Peligro con que nos pasemos los 50 minutos del estudio bíblico, porque las personas pueden llegar a tornar aquello en un ritual solamente, de tal hora a tal hora. Cuando asimilamos e incorporamos la palabra de Dios en nosotros, la palabra de Dios nos va a transformar. Creo que cuando estamos adorando a Dios, o estamos leyendo la palabra de Dios, o estamos orando, el Señor no está pensando a qué horas terminamos. Eso lo pensamos nosotros. Pero Él lo que quiere es transformar nuestra manera de pensar, nuestra actitud, nuestro corazón. Es como cuando Él nos pondríamos arriba de la mesa del alfarero la masa. Y Él está con sus manos suavizando, empujando, torciendo. No hay prisa de correr, de brincar y de hacer esto y de aquello. Él está moviendo nuestras vidas para hacerlas de acuerdo a su voluntad. Entonces Pablo les dice, ustedes son mis cartas. Y está escrita la palabra de Dios en los corazones de ustedes. Cuando Pablo les dice, ustedes han asimilado la palabra de Dios. Claro, entendemos que muchos de ellos tenían ciertos pecados por ahí, por allá, pero había algunos de ellos que habían asimilado, habían incorporado la palabra de Dios, y su manera de comportarse era conocida entre las personas. Las personas leían la forma del comportamiento de las personas. Y luego les dice en el 3, es manifestado, es sabido, es conocido, es publicado que somos cartas delante del mundo, expedida entre la gente, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Algo que se escribe con tinta en un papel eventualmente se borra, eventualmente no se conoce qué realmente se escribió, pero la palabra de Dios no solamente es puesta en nuestros corazones o escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Vean ustedes que el pueblo de Israel
ellos, podríamos decir que ellos fueron el pueblo de la palabra de Dios. Ellos conservaron y guardaron la ley de Dios. Conservaron y guardaron los diferentes profetas. Y ellos tenían sus libros, sus rollos. Dios les dio a ellos la tarea de conservar y de guardar la palabra de Dios. Hay un museo que se llama el Museo del Libro en Jerusalén, muy grande. Tiene la forma de un sombrero mexicano, pero en el techo, pero adentro están los diferentes rollos que se han descubierto. Dios les dio a ellos la tarea de ser los copistas, la tarea de mantener la palabra de Dios, de descubrirla de las diferentes proyectos arqueológicos que ellos han hecho, y la han mantenido, la han guardado, la han conservado. Ahora se dice que la iglesia en este tiempo, nosotros ya no somos los conservadores físicamente de la palabra de Dios, pero sí la obra que Dios está haciendo en nosotros por este libro es la obra del Espíritu. Ahora nosotros, como ellos son conocidos por los hombres de la palabra, nosotros somos conocidos como la iglesia o los hombres del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios está escribiendo esta palabra en nuestros corazones y nos está transformando. Es por eso que no caminamos como en un ritual o en una religión, sino caminamos por la transformación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vean en el versículo 3 al final. Escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, como recordamos que ellos tuvieron los 10 mandamientos en las tablas de piedra. El resto de la ley era una explicación de los 10 mandamientos. No toda la ley estaba escrita en los 10 mandamientos o en las tablas, no cabría. Pero ahí están escritos los 10 mandamientos y luego se desarrolla, se describe qué significaba hacer en cada uno de esos mandamientos. Los 4 primeros eran los mandamientos hacia la adoración a Dios. La segunda fase eran los 6 mandamientos en la relación con sus compañeros, sus semejantes. Entonces la palabra de Dios ha sido escrita por el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra. ¿Dónde es que Dios quiere ahora escribir su palabra en nosotros? En nuestros corazones. Vean ustedes en Ezequiel 11:19. Ahora, para Dios poder escribir en nuestros corazones, Dios necesita nuestro corazón. Dios necesita nuestro corazón. Por eso cuando las personas vienen a establecer una comunicación, una conversación con un cristiano, estamos tratando de que por el Espíritu de Dios persuadirlos a que den su corazón al Señor. El corazón, según la cultura hebrea, y ya eso se ha regado por todo el mundo, ellos entendían que era la parte vital de ese ser humano. Ahora, lo es en el sentido de que de este corazón, de este órgano interno que todos los seres humanos tenemos, de allí corre la vida. Cuando el corazón deja de latir, la vida de la persona termina. Entonces es la parte interior que nos mueve, que nos empuja, que nos desarrolla. Esa es la parte que Dios quiere transformar. Y vean cómo en Ezequiel 11:19 dice, hablando del cuerpo del pueblo de Israel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Vean ustedes dónde viene recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal para nacer de nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón ¿de qué? De piedra, de dureza, de egocentrismo, de solamente mi voluntad. Ese sería algunos de los significados de un corazón de piedra.
de en medio de su corazón y les daré un corazón de carne. Un corazón sensible para recibir la palabra de Dios. Y es por eso que es más fácil cuando la persona recibe a Cristo Jesús y Dios comienza a escribir en él, en ella, su palabra en su corazón. Cuando la persona está renuente, solamente percibe algunas cosas de la palabra de Dios, pero no es hasta que le entrega su corazón a Dios y Dios lo convierte de un corazón de piedra en un corazón de carne. Y claro que no está hablando de este órgano, está hablando de la voluntad, de la fuerza, de donde se desarrollan los pensamientos y las actitudes y la función de la voluntad. Dios empieza a escribir. Ahora, qué belleza que nosotros, cuando compartimos con una persona, estamos por el Espíritu de Dios escribiendo en estas personas la palabra de Dios. Todos nosotros somos un libro. Y cuando terminamos de algún capítulo de nuestras vidas, llega un punto donde tenemos que darle vuelta a esa hoja y empezar a escribir otro capítulo de nuestras vidas. Algún evento grande, pasión difícil. Y somos cartas abiertas delante de la gente y delante del mundo. Y ese escrito está siendo guiado por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y qué bendición que Dios nos permite escribir en los corazones de otras personas. Uno pudiera pensar de esta manera. Cuando realmente comienza esa persona a vivir, cuando llega un punto en su escrito de su corazón, cuando llega un punto donde la persona diría, y en este momento de mi vida, fulano, sutano, me hablaron de Dios, me hablaron de Jesús. Y yo sentí esto o aquello o no sentí nada, pero hice la oración que ellos me pidieron que hiciera y recibí a Cristo Jesús. De allí en adelante es lo que Dios está buscando que cuenta de la persona. Lo anterior que se escribió no cuenta. Estaba la persona en sus delitos y pecados. Pero cuando la persona llega a ese punto de ese nuevo capítulo de la vida de la persona, allí comienza la persona realmente a vivir. Uno puede preguntarse cuando uno va a cierto sitio, a cierta calle, en cierto lugar. Y la pregunta para nosotros sería, ¿ya esa persona ha llegado a ese capítulo de su vida? De recibir a Cristo Jesús. Todo lo que hasta ese punto la persona se ha estado escribiendo no tiene validez, no tiene consistencia, no vale de nada en el cielo. Será borrado y será olvidado. Lo que está buscando Dios es cuando la persona recibe a Jesús. Y la pregunta para nosotros es, si todavía no llegue a ese capítulo, Señor, ¿podría ser hoy el día que esa persona escriba su nuevo capítulo? Y pudiera ser yo quien ayude a escribir en esta persona el nuevo capítulo de su vida. Y allí realmente la persona entonces comienza a vivir. Y eso fue lo que hizo Pablo en ellos. Al estar entre ellos, al hablarles la palabra de Dios, estaba escribiendo en ellos el nuevo capítulo de su vida. Es difícil andar entre la gente y no hacerse esa pregunta. Porque sabemos que ese capítulo de esa persona es lo más importante. Nuestra oración sería, Señor, que yo pueda ser el escritor de ese nuevo capítulo por el Espíritu de Dios. Luego en Jeremías 31, 33.
31-33, hablando de escribir en sus corazones, Ezequiel 11-19 nos hablaba, primero necesita ser un corazón de carne para poder escribir en él. Ahora ya en Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todavía en ellos, como pueblo, no se ha escrito en las tablas de su corazón. La palabra o la ley de Dios está en su mente, pero no está en su corazón. Está en tablas de piedra. Pero eventualmente Dios, cuando reciba los corazones de ellos, comenzará a escribir en ellos su palabra en sus corazones. Ahora regresamos a 1 Corintios. Y vean ustedes, hermanos, cómo Pablo nos va describiendo la obra que Dios ha hecho en las vidas de las personas y cómo de pensar en una simple una carta de referencia de una persona, como si pareciera algo simplemente un papel. Él lo lleva más allá, diciendo, no se trata de un papel, se trata de una vida transformada. Y luego les dice, ahora, a raíz, tenemos nosotros el poder para escribir las personas. ¿Tenemos nosotros buena influencia de palabra para convencer a las personas? No, la fuerza no está en nosotros. Es algo que es muy importante que el cristiano conozca. No está en nosotros, está en el poder de Dios. Pudiera yo ser en ese momento la persona, pero pudiera no serlo. Pero sea de un modo o de otro, tiene que ser por el poder de Dios que mis palabras hagan impacto en esa persona y esa persona torne su vida a Cristo Jesús. Vean cómo Pablo lo pone. Y tal confianza, la palabra confianza puede ser traducida a capacidad. Tal capacidad tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, la capacidad que necesitamos para escribir en los corazones de otras personas depende de Cristo Jesús, mediante Cristo para con Dios. No depende de nosotros, no depende de nuestra fluidez. Sí, debemos de estar listos, debemos estar preparados, debemos estar en la palabra de Dios y debemos ser unos vasos listos y dispuestos para exponer la palabra de Dios, compartir con alguien la palabra de Dios si es necesario, de una vida transformada. Pero esto ocurre a través del poder del Señor Cristo Jesús. Pues Él les dice, no que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, nosotros no tenemos la habilidad, la competencia para que suceda a través de nosotros mismos. Y pensar que de nosotros estamos haciendo que estas personas vengan a Cristo Jesús. No depende de nosotros. Depende del Espíritu de Dios. Dice, pensar algo como de nosotros mismos, como si nosotros tenemos el poder, sino que nuestra competencia o nuestra habilidad o nuestra capacidad proviene de Dios. No está en mi estrategia, en mi manera de pensar. Sí, necesitamos prepararnos, pero no está en nosotros sembrar en los corazones de las personas para que ellos vengan a Cristo Jesús. Nosotros dependemos del Espíritu de Dios y somos competentes o capaces por el Señor Cristo Jesús. Ya en la segunda parte, Él les dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es el viejo pacto? El viejo pacto era guardar la ley. El viejo pacto era guardar la ley. El nuevo pacto es el nuevo pacto en Cristo Jesús y es la obra del Espíritu de Dios.
Y luego lo desarrolla de esta manera: no de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí en este punto es importante ubicarnos que Pablo está diciendo que la letra es la ley, no es toda la palabra de Dios. Aquí ocurre una interpretación no bien ubicada muchas veces cuando se cree que leer mucho la palabra de Dios, eso nos va a matar. No está hablando de toda la palabra de Dios, está hablando del propósito de la ley. El propósito de la ley dice, porque la ley mata, o sea, el propósito de la ley era de llevar al individuo delante de las tablas o de los 10 mandamientos y decirle: ¿ves estos 10 mandamientos? No matarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás. Cada uno de ellos mandamientos. Lo ponen delante de uno y la pregunta es: ¿los puedes entender? Sí. ¿Los puedes guardar y obedecerlos? No. Entonces en ese momento nosotros necesitamos, en ese momento al desobedecer la ley prácticamente estamos condenados a la muerte. Entonces en ese momento viene Cristo Jesús a la escena y Él cumplió todos los mandamientos, y en el nuevo pacto nosotros, la ley nos mata, la ley nos dice: por tus propias fuerzas, por tus propios méritos no puedes tener vida eterna, pero ve a Jesús, quien Él cumplió toda la ley, en Él sí hay vida eterna, Él es el nuevo pacto. De esa es la manera en que la ley nos mata. Y uno pudiera decir: qué bueno que nos mata, porque nos damos cuenta que no está en nuestras fuerzas, que nosotros solos no podemos. De otra manera, si creyéramos que podemos, vean ustedes, la mayoría de las religiones hoy día, todas tienen como requisito guardar ciertos requisitos que la persona necesita hacer para heredar la vida eterna. La fe cristiana es la única fe que dice lo contrario. No puedes guardar requisitos. No puedes tener una lista y ir diciendo cada día: esto sí lo guardé, esto no lo guardé, esto sí lo guardé, porque cada día va a decir: no lo pude guardar, no lo pude guardar, no lo pude guardar. Necesito la gracia de Dios para mi salvación. Y como no lo podemos guardar, entonces la ley nos mata y la ley nos lleva a Cristo Jesús, quien a través de Él tenemos vida eterna. Ahora, en la respuesta que tenemos hacia Él que nos ha dado vida eterna, tenemos agradecimiento y tenemos el deseo de no volver otra vez a lo mismo que teníamos antes, ni ser sometidos a la esclavitud de la ley, porque no queremos regresar a ese estado de muerte que teníamos antes. Entonces Él les dice: no de la letra, sino del Espíritu. Es el Espíritu que nos vivifica. Es el Espíritu que nos lleva de gloria en gloria. Como nos dice al final del versículo 6, más el Espíritu vivifica. Y luego dice: y si el ministerio de la muerte grabada con letras, ¿verdad? O sea, la ley grabada con letras en piedras fue con gloria. ¿Cómo es que fue con gloria? Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, se oyeron truenos, se oyeron grandes sonidos, se oscureció el momento. El pueblo de Israel estaba en la parte baja del monte Sinaí, temblando, atemorizados, podríamos decir aterrorizados de oír los truenos, sabiendo que en eso estaba la presencia de Dios y cómo Moisés iba a subir arriba para recibir los 10 mandamientos. La gloria era una muestra de la presencia de Dios. Ahora recordamos cuando
él recibe la ley, él baja del monte y él lleva un velo, como lo podemos ir leyendo. Dice el versículo 7, los hijos de Israel en el medio, dice, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, cuando él baja, él se da cuenta que su rostro está resplandeciendo. Es la gloria que él ha tenido al estar y su rostro está resplandeciendo. Pero vean ustedes que él se pone un velo. Y la razón que él se pone un velo es porque esta gloria se está desvaneciendo, se está yendo. Dios no quería que ellos tuvieran la sensación de que la gloria de Dios no estaba en medio de ellos, sino que se iba disipando o se iba yendo. Y él tuvo que taparse, no solamente para que ellos pudieran tratar con él, sino para que ellos no vieran que la gloria de Dios se iba disipando, porque la gloria de Dios es eterna, es consistente, es permanente. Entonces, él se pone un velo. Ahora, vean cómo lo sigue describiendo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Cuando Cristo Jesús vino y él se fue nuevamente al cielo, él dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu de Dios. Vino el ministerio del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Ahora veamos estos dos eventos. Cuando viene el primer pacto, vienen estruendos, vienen truenos, viene oscuridad, vienen grandes voces. Hay temor en el pueblo. Ese es el cuadro del primer pacto. Ahora vean ustedes cuando vino Cristo Jesús a la tierra, ¿qué hubo? La luz de los ángeles, voces del cielo, que ellos le hablaron a los pastores, a la gente humilde, voces no de miedo, voces de esperanza, voces de que el Hijo del Señor habría de venir y estar en medio de ellos. Los dos cuadros son diferentes. Es la misma gloria de Dios, pero en una nos da cierto temor, en la otra nos da esperanza. Una muy estruendosa, la otra más apacible. Y donde aquellos hombres se dan cuenta que el ser que había de nacer de María traía el nuevo pacto, el pacto del Espíritu de Dios. Por eso es que dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y cuando por primera vez se oyó la voz de Dios, cuando se oyó allá en el monte Sinaí, era una voz de estruendo, era una voz que infundía temor. Pero la voz que se oyó de Dios cuando Jesús bajaba a ser bautizado por Juan el Bautista, la voz era, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la gloria del nuevo pacto. Y sería fácil escoger. ¿Queremos la letra que mata o queremos la obra del Espíritu de Dios que vivifica? Aún en los cuadros y las cosas que ocurrieron en estos dos cuadros le dicen al ser humano, le dicen al lector, prefiero este cuadro. Ahora, la bondad, la benevolencia, la misericordia y la gracia de Dios no podría venir sin que nosotros nos diéramos cuenta que la ley mataba y no nos daba esperanza, nos traía la muerte. Tanto es necesaria una como es necesaria otra para entender la gloria de Dios en la última. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. La gloria más eminente es cuando viene Jesús y luego Él hace su obra redentora y luego Él va al cielo y luego Él envía el Espíritu de Dios. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y lo que permanece es la obra del Espíritu
en medio del pueblo de Dios. Así que teniendo tal esperanza, vean ustedes, esa es nuestra esperanza. Usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Abolido quiere decir que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que ellos iban a negar o ellos rechazaron. Ellos abolieron, ellos no siguieron. Y entendemos cuando baja Moisés, él oye ruido del pueblo y se da cuenta que aún antes del pueblo recibir los 10 mandamientos, ya los habían ellos quebrantado, y entonces él quiebra las tablas de los 10 mandamientos. Y entendemos y leemos qué es lo que estaba pasando cuando esta gente estaba alrededor del becerro de oro que les había hecho Aarón. Entonces ellos negaron, ellos abolieron. Antes aún de recibir la ley, ya la habían ellos quebrantado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, ahora, aún en este momento, como pueblo, ellos generalmente como pueblo, ellos todavía tienen ese velo. No pueden ver más allá el cuadro que significaba lo que estaba pasando con Moisés. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ese día, ahora, en nosotros se ha quitado ese velo. En nosotros se ha descubierto el nuevo pacto. Como el Señor lo puso de una manera física, que cuando Jesús entregó su vida, entregó su espíritu, la palabra de Dios nos dice en los evangelios que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Fue descubierta la presencia y el acceso de los hombres hacia la presencia de Dios. Para nosotros eso es glorioso. Pero cuán glorioso será para el pueblo de Israel cuando ese velo se ha quitado de ellos. Y vean, si ellos fueron hombres, podemos ver una probada de lo que es en el pueblo de Israel no tener el velo. Llevaron el evangelio de Cristo Jesús, sufrieron naufragios, flagelazos, muerte. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en Pablo y lo vemos en la primera iglesia. En ellos fue quitado el velo. Ellos se dieron cuenta del nuevo pacto en Cristo Jesús y fueron ellos hechos hombres y mujeres que dieron su vida por Dios. Eso nos habla a nosotros de un ejemplo a seguir. ¿Se imaginan ustedes qué va a ser cuando la nación entera de Israel se ha quitado su velo? La palabra de Dios nos dice que de los 144,000, 12,000 de cada tribu irán por toda la tierra predicando. Ahora, no es algo que se ve muy común hoy día. Una que otra persona, de la manera en que habla que ellos lo van a hacer, lo haría hoy día. Pero como ellos, al ser quitado el velo, con toda su fuerza, con todo el poder del Espíritu de Dios, van a andar en todo el mundo hablando del Evangelio de Cristo Jesús. Y Dios ha de rescatar muchas personas en ese tiempo también, aunque entendemos lo que ha de acontecer con ellos, ya que han recibido a Cristo Jesús después del arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vean ustedes cómo dice, como en un espejo de gloria del Señor. Una cara descubierta como en un espejo, algo que se refleja en nosotros. La gloria de Dios, viéndolo en un espejo, se refleja o se debería de reflejar en nosotros. ¿Cómo? Siendo nosotros transformados. Podría uno mucho hablar de eso. Transformados. No más juegos, no más berrinches, no más inmadurez.
sino siendo completamente transformados y tomando las cosas de Dios con la libertad en que las tenemos hoy día. Y nos dice al final, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido escrita en nuestros corazones, por el Espíritu para transformar nuestras vidas. Entendemos la ley, leemos la ley, conocemos la ley y nos damos cuenta que no podemos cumplirla. Pero siendo tu palabra escrita en nuestros corazones y a través del Espíritu Santo, nuestras vidas son transformadas cada día más y más.